Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de don Gorka Lejabarrieta Díaz. Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Señor presidente, estamos en el ecuador de la legislatura, momento idóneo para hacer balance, pero sobre todo para despejar el horizonte y marcar las prioridades. Mi pregunta precisamente pretende esto último, poner el foco en lo que resta de legislatura y conocer qué podemos esperar desde Euskal Herria de un Gobierno de coalición al que desde un inicio hemos considerado y tratado como una ventana de oportunidad en términos políticos. Mario Benedetti escribió que 5 minutos bastan para soñar toda una vida. Yo tengo 7 minutos en esta intervención, espero sean suficientes para concretar nuestras expectativas y nuestra visión. EH Bildu entendió desde un inicio que la coalición de gobierno que usted preside era la vía más eficaz para cerrarle el paso a la extrema derecha. Así lo entendimos y actuamos en consecuencia, porque para frenar a la extrema derecha siempre contarán con el apoyo de la izquierda independentista vasca. Parafraseando a Angela Davis, diría que ante el fascismo no basta con no ser fascistas, hay que ser también antifascistas. Pero, además de para frenar al autoritarismo, el Gobierno que usted preside debía, en nuestra opinión, desarrollar las iniciativas necesarias para garantizar la efectiva recuperación de derechos laborales, civiles y sociales arrebatados por la derecha. Poner fin a la política penitenciaria de excepcionalidad que todavía hoy se continúa aplicando a los presos vascos y acometer al mismo tiempo la transformación democrática de un modelo territorial convertido en un corsé de la voluntad democrática de pueblos como el vasco o el catalán. Lo digo en las mismas Cortes Generales que humillaron al señor Ibarretxe y su propuesta política o aplicaron el 155 a Cataluña. Señor presidente, EH Bildu propició de manera proactiva la puesta en marcha de esta legislatura, con los razonamientos políticos que acabo de mencionar y con el firme compromiso de aportar a esa ventana de oportunidad que consideramos colectiva. Queremos y debemos aprovechar el momento. No hay nostalgia más dolorosa que la de las cosas que nunca han sucedido, escribió Fernando Pessoa. Y debemos de ser conscientes de la tarea y de sus dificultades. Debemos de actuar con la necesaria prudencia. Guarden silencio, señorías, por favor. Pero con la exigible responsabilidad para no dejar pasar la oportunidad que entre todas hemos construido y que entre todas debemos preservar. Sea valiente, señor presidente. Hoy estamos en ese punto intermedio de la legislatura y, aunque con un balance que empieza a ofrecer algunas dudas, EH Bildu no quiere eludir su propia responsabilidad y queremos renovar nuestra apuesta, compromiso y firme voluntad de mantenernos fieles al mandato recibido por nuestro pueblo. Señor presidente, EH Bildu considera que es momento de acelerar y profundizar en una agenda social que garantice la recuperación efectiva de derechos y rentas a los sectores populares. Es momento de que usted y su Gobierno sitúen entre las prioridades de la agenda política el debate sobre un modelo territorial que a todas luces se construyó desde la negación de la realidad plurinacional del Estado. Muchas veces, desde sectores de la izquierda estatal, se nos dice que no se trata solo de territorio. Y es verdad, tienen razón, pero igual de cierto es que hablar de la democratización del Estado requiere necesariamente también hablar de territorio. Y esa izquierda no puede orillar este debate. Contrariamente a la 1000 veces repetida, no es el momento, nosotros respondemos que ahora es el momento. Las alianzas necesarias y la responsabilidad histórica exigible para encarar este debate exigen la prudencia, serenidad y responsabilidad máxima a todos los que estamos llamados a hacerlo. El debate, por tanto, no se puede posponer. Señor presidente, la gran coartada para mantener el status quo territorial no puede seguir siendo una Constitución que tiene ya más de 40 años, que fue pactada con los sectores que sostuvieron al franquismo y que además no obtuvo en su momento el refrendo de la mayoría social vasca. Tampoco, por cierto, ha sido legitimada por las generaciones posteriores del conjunto del Estado. Recientemente, Martín Pallín, de manera acertada, pensamos,
Decía que ustedes están convirtiendo la Constitución en su propio Código Hammurabi. Miren más hacia Europa y observarán que la manera más eficaz y democrática de resolver este tipo de cuestiones es a través del referéndum pactado. No repitan el falso mantra de que las consultas dividen. Lo que divide a los pueblos es precisamente lo contrario, prohibirlas y perseguirlas. Lo que altera la convivencia es la afirmación supremacista de que en el Estado existe una única nación, la española, y ninguna más. Es hora, por tanto, de abrir el melón territorial, de encarar de forma decidida el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y de plantear fórmulas, mecanismos y propuestas que permitan que la voluntad democrática de la sociedad vasca y catalana sean respetadas. También en esto, pensamos, hay que romper con las hipotecas y bloqueos de la derecha extrema y la extrema derecha. Su único objetivo, no lo olvidemos, su único objetivo es imponer una contrarreforma centralizadora, monolingüe y uninacional, que no hará sino enconar más el problema. En definitiva, y voy concluyendo, es hora de abordar con la necesaria serenidad y determinación los debates estructurales que afectan al Estado y a nuestro país. Si alguien todavía albergaba alguna duda, la votación de la reforma laboral y las elecciones del domingo confirman, en nuestra opinión, que el bloque de investidura no tiene alternativa. Hagan un elemental ejercicio de realismo político. Sin las izquierdas soberanistas no hay gobiernos de coalición progresista en el Estado. Y sin incorporar nuestras propuestas, nuestras iniciativas al marco de la acción política y legislativa, no hay transformaciones democráticas relevantes en el Estado. Por tanto, y concluyo, no se trata solo de articular un bloque contra la extrema derecha, que también. Se trata, sobre todo, de ofrecer alternativas sólidas y consistentes a las políticas que plantean aquellos que nos quieren devolver al siglo XX. Nosotros estamos dispuestos. Usted, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría, por su pregunta. En fin, su pregunta era cuáles son los retos del Gobierno en lo que resta de legislatura y también me decía que fuese valiente. También decía que no basta efectivamente el situarse contra algo, sino que hay que ir a favor de algo. Y creo que, en efecto, este Gobierno se ha demostrado algo, es valentía a la hora de avanzar en derechos y libertades en un contexto tan difícil desde el punto de vista de la emergencia sanitaria, económica y social que estamos atravesando, inédito en la historia de la humanidad durante estos últimos 100 años. Yo me presenté a la investidura, señoría, en enero de 2020, señalando una hoja de ruta de reformas, de transformaciones en el ámbito socioeconómico, en el ámbito también de derechos y libertades, que situaba a España, por ejemplo, a la vanguardia de la transición ecológica, de hacer una transición energética justa, de apuntar hacia el avance en derechos y libertades, como por ejemplo es el que tengamos hoy en España, gracias al apoyo de las Cortes Generales, de una ley de eutanasia, una ley de muerte digna, que es de los pocos países en el mundo que cuenta precisamente con ella. Fortalecer también, señoría, bueno, pues elementos fundamentales como el que aquí hemos reivindicado precisamente con ese minuto de silencio, como es un pacto de Estado contra la violencia de género que hemos vuelto a renovar durante los próximos años, al menos la mayoría de los partidos políticos, salvo la ultraderecha, en las Cortes Generales. Por tanto, señoría, nosotros estábamos desde el inicio de la legislatura avanzando en derechos y libertades con una agenda también de avances desde el punto de vista socioeconómico. Luego nos vino la pandemia. Y con la pandemia, señoría, tuvimos que innovar instrumentos, herramientas que no se habían utilizado jamás en la historia democrática de nuestro país, como es utilizar, por ejemplo, un confinamiento para poder proteger y salvar vidas. Más de 450.000 vidas fueron salvadas como consecuencia de ese confinamiento, señoría. O, por ejemplo, poniendo en marcha expedientes de regulación temporal de empleo que durante los peores momentos de la pandemia, pues ayudaron a casi 3.600.000 trabajadores y trabajadoras a preservar su puesto de trabajo. El 95% de ellos hoy están ahora mismo reincorporados en sus puestos de trabajo. Tenemos 20 millones de ocupados. Tenemos la tasa de paro más baja desde el año 2008, es decir, no a niveles previos a la pandemia, a niveles previos a la crisis financiera. Protegimos a la mitad de los trabajadores y trabajadoras autónomos
que están cotizando en el RETA, en el régimen especial de los trabajadores autónomos, con una prestación autónoma a los trabajadores autónomos directo durante los momentos más difíciles del confinamiento. Hoy muchos de ellos, afortunadamente, están también reincorporados en sus puestos de trabajo. En definitiva, señorías, hemos hecho un esfuerzo extraordinario, formidable, no solamente para proteger, para resistir, sino también para reactivar la economía en nuestro país, que es lo que estamos haciendo ahora. Por tanto, respondiendo a su pregunta de qué es lo que vamos a hacer durante esta legislatura, consolidar ese crecimiento económico y también repartir ese crecimiento económico, sobre todo para que esa recuperación económica sea justa. Y lo queremos hacer, además, gestionando los fondos europeos, abordando las 4 grandes transformaciones que yo propuse en mi discurso de investidura. 1, la transformación energética. 2, la transformación digital. 3, la cohesión social. 4, la cohesión territorial. Y, en último lugar, lógicamente, la agenda feminista con la cual este Gobierno está absolutamente comprometido. Desde el punto de vista de la convivencia, señoría, usted me lo ha dicho en muchas ocasiones y yo le he respondido a usted, a su grupo y a otros grupos de corte soberanista. Nosotros somos el único partido desde 1978 en pie con las mismas siglas que fue el arquitecto de la Constitución española. Ese pacto constitucional, señoría, tiene nombres y apellidos. Ese pacto constitucional tiene nombres y apellidos de millones y millones de españoles y españolas de todos los territorios de nuestro país que abogaron precisamente por la democracia española. Y en eso está el Gobierno del Partido Socialista y en eso está, lógicamente, mi presidencia, en apostar por la Constitución, en apuntalarla. Nosotros creemos, evidentemente, que sería necesaria una reforma de la Constitución española en algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de nuevos derechos o la profundización de libertades en nuestra Carta Magna. Pero ¿qué quiere que le diga, señoría? Si el Partido Popular es incapaz hasta incluso de reformar el artículo 49 para quitar la palabra disminuidos de un artículo tal y como lo está pidiendo todos los movimientos vinculados con la discapacidad, pues sinceramente es muy complicado. Ahora bien, yo le digo, el Partido Socialista mientras yo sea presidente del Gobierno, vamos a apostar por la convivencia. Vamos a apostar por superar traumas como el que vivimos, por ejemplo, en Cataluña en el año 2017. Y creo que he dado pasos bastante contundentes en relación con eso y creo que además tendré ocasión de poder responder a otro senador a lo largo de esta sesión de control. Y creo sinceramente que los referéndums lo que hacen es dividir. Creo sinceramente que los referéndums lo que hacen es plantear cuestiones absolutamente binarias cuando estamos hablando de la identidad y son cuestiones mucho más complejas que afectan, lógicamente, a cuestiones que están vinculadas con la convivencia. Ahora bien, desde luego, lo que es el Gobierno de España está desplegando una agenda de diálogo absoluta y coordinadamente con todos los actores territoriales, con todos los gobiernos. Creo que a lo largo de la pandemia lo hemos demostrado con el ejercicio de cogobernanza que estamos practicando. La próxima semana vamos a celebrar una nueva conferencia de presidentes precisamente en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, en homenaje a los palmeros y palmeras por la catástrofe natural que han sufrido durante los largos meses de erupción del volcán de la isla de La Palma, y ese es el camino que tenemos que seguir. Le haré una reflexión también. Yo, señoría, cuando usted habla del siglo XX, creo, y lo digo con todos los respetos, que el independentismo es una teoría política que representa al siglo XX o al siglo XIX. Hoy, después de la pandemia, si algo ha quedado claro, señoría, es que tenemos que integrar a todas las naciones en el seno de la Unión Europea precisamente para poder ser lo suficientemente grandes, lo suficientemente relevantes en un orden internacional con grandes actores, con gigantes actores, China, Estados Unidos, Brasil, India o, por qué no decirlo también, Rusia, y solamente juntos seremos más fuertes, disgregando, centrifugando las responsabilidades y el poder político, como ustedes están planteando, haremos de Europa un actor mucho más chico, por tanto, un actor con menos capacidad para garantizar el desarrollo y la prosperidad de los europeos y europeas. Nosotros, señoría, si queremos hablar de una Constitución, es de una Constitución europea. Si queremos hablar de la Constitución española, queremos reformarla, pero garantizando los elementos fundamentales de su convivencia y de su cohesión, que son precisamente los que están reflejados en el título 8º de nuestra Constitución y, por tanto, en el Estatuto, o mejor dicho, en el Estado de las Autonomías. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.